Poesía, vamos a hablar de jornadas literarias, vamos a hablar con María Jesús Fuentes, que es ya como de la casa. María Jesús viene por aquí cada dos por tres, es cierto que casi siempre con nuestra compañera Beatriz, se llevan las dos enormemente bien y para mí es un placer tenerla aquí para contarnos de una actividad que ha puesto en marcha el Instituto de Estudios Ceutíes, que ella forma parte de él y que ha puesto en marcha con la sala de usos múltiples de la biblioteca, que siempre colabora tanto, no solo con este caso del Instituto de Estudios Ceutíes. Si la biblioteca no existiera deberíamos de inventarla, porque es verdad que está ahí, da tantos recursos a tanta gente y es verdad que siempre echamos manos de ella, pero hace una labor impresionante, ¿no? Impresionante todo el equipo, la verdad es que, bueno, gracias por lo de que estoy en mi casa. Ellos son los que trabajan aquí, los especialistas. Yo siempre me pongo un poquito nerviosa, pero sí que es verdad que agradezco la acogida y la difusión. Porque ¿Cómo nace la jornada? Exactamente, eso iba a decir. Nosotros empezamos, todavía las primeras que hicimos fueron en el salón de actos del Palacio Autonómico, aquí cerca del Ayuntamiento. Ahora tenemos a la biblioteca que nos presta sus recursos, que además es también un lugar tan céntrico, que no tiene Cuando escaleras. dice las primeras fueron antes de la pandemia. Antes de la pandemia, las primeras. Vamos por la sexta, el año pasado no pudimos celebrarlas, se nos quedaron pendientes para este año, que afortunadamente nos parece mentira, pero la vais aquí a poder estamos. celebrar. Esta tarde tenemos un importante poeta que va a estar con nosotros en nuestra ciudad, Diego Román, al que vamos a saludar también. Un instante hablaremos con él. Diego, bienvenido. Bien hallado. ¿Es la primera vez que vienes a Ceuta? Así es, ayer llegué a Ceuta, encantado. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido una ciudad espléndida. Aunque estemos enmascarillados todos, eso como es, todo el sí, mundo. a pesar de eso, ya parece que nos hemos acostumbrado y sabemos ver a través de o desde la mascarilla. Pues sí. Y todo un placer que María Jesús me haya invitado a esta jornada. Es una pena que no veas las sonrisas ceutíes, ¿eh? Porque son maravillosas. Pero bueno, supongo que en muchos lugares habrá de eso, ¿no? María Jesús, nace en esta segunda jornada literaria. ¿Cuándo os planteáis que ya la vais a organizar? Porque claro, hay que tener mucho cuidado, entre comillas, mascarilla, el tema del distanciamiento. Para preparar cualquier tipo de evento es complicado, ¿no? Después de Semana Santa, ya por mayo, junio, que empezaban, parecía que las vacunas ya eran una realidad, empezamos sin querer a planteárnoslo hablando con José Antonio Alarcón, que también ha sido aquí, es el director del Instituto de Estudios Ceutíes, y me dice las bases, digo, bueno, lo vamos a intentar, porque es que son las sextas, pero prácticamente casi todas habían ido correlativas, a un año, año y medio, según estén también las circunstancias. Y el año pasado teníamos prácticamente previsto ya casi los ponentes. Estamos haciendo nada sin cortarnos nada, ni nada discreto. Vamos a tirar la casa por la ventana como si no hubiera pandemia. Claro. Porque la situación es que Diego había sacado su libro nuevo, del que ahora a lo mejor nos hablará, y yo tenía muchísima ilusión porque viniera a hablar también de su trayectoria, de su pasado, y a presentar este libro porque la editorial que se le ha presentado, La Bella Varsovia, la dirige una antigua ponente también de nuestras jornadas, Elena Medel. Y luego contamos también para esta tarde, además de con Diego, con la actuación de Ebel, de Estefanía, que es nuestra cantante. Es una crack. Ceutí no puede decir por excelencia, porque tenemos a Nazaret, tenemos otra, y es verdad que no puede decir, pero tan generosa, ella iba a haber hecho un viaje y lo ha pospuesto para estar con nosotros esta tarde, porque la verdad es que una cosa que hemos observado y que ya es un sello de nuestra jornada es que a la gente le encantan los poemas musicados por Ebel. No sé, tiene ese don especial, entonces intercalamos un poquito de charla. Las jornadas no solo se hacen para que el autor recite, se hacen para que la poesía llegue al pueblo. Y entonces en cualquier momento levanta alguien la mano y se abre el coloquio. No queremos que sea algo cerrado. El autor llega, saluda a la gente, porque eso que ocurre a veces en otras ocasiones, que llega el autor por un filito, se sienta en la mesa, no va con nuestro espíritu, ni en las jornadas literarias ni en el Instituto de Estudios Ceutíes. También es verdad que las dependencias de la biblioteca, como tú sabes, que es salón tan grande, dan lugar a eso, dan lugar a que haya espacio, a que se pueda saludar, a mantener la seguridad. Que os gusta mucho la cercanía, hay que decir. Nos gusta la cercanía, pero guardando
Por supuesto, las normas. Fíjate que hablabas de la música de Ebel, y a mí lo que más me gusta de Ebel es que toda persona que empieza a cantar empieza haciendo temas de unos y de otros, y lo difícil es buscar tu propio sello, ¿no? Tu propia forma de ser, ¿no? Y Ebel lo está consiguiendo que cuando oigas a Ebel diga, es Ebel, es ¿no? ella. Y eso es muy difícil para un artista local. Efectivamente. Y de verdad que sí. Sin lugar a duda. Y luego es que la gente, aunque está acostumbrada a escucharla, se sigue maravillando con esa voz que tiene, tan preciosa, tan potente, y luego la sensibilidad que la acompaña. No hay nada mejor que la música para la poesía, que ya es melodía de por sí. Bueno, vamos a hablar con el poeta Venga, un ratito, vamos a hablar que con nos cuente Diego un poquito. ¿Qué pasa? ¿Lo hemos traído? Claro que sí. Diego Román, que además eres docente, hay que decirlo. Así es, sí. Ahora hablaremos, si quieres, un poco de tu labor de docente, porque aquí hemos estado durante mucho tiempo hablando del papel que han jugado los docentes en esta pandemia, y gracias a los cuales se han parado muchos contagios, ¿no? El trabajo que habéis hecho ha sido encomiable en todos los colegios, duplicando y triplicando el esfuerzo que hacéis, ¿no?, como docentes, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos que estar como colectivo muy orgullosos de nuestra labor. Así lo hemos estado comentando María Jesús y yo en la jornada previa. No por hacer gala de ese trabajo denodado del que hablas, de triplicar esfuerzos, sino porque verdaderamente hemos contribuido a detener de alguna manera esas olas amenazantes, y hemos conseguido sobre todo que los alumnos con menos ventajas siguieran enganchados, tuvieran una rutina, y que la situación dentro de lo nuevo fuera lo más normal posible. ¿Ha sido una educación más individualizada? Yo creo que sí, porque... Aunque sea con menos horas. Aunque sea con menos horas, bueno, eso dependerá de cada comunidad autónoma. En Cantabria las horas han sido las mismas durante el curso inmediatamente anterior. En la pandemia dependió mucho de cada profesor, porque las directrices no fueron claras, desgraciadamente, pero ha sido una atención muy individualizada. Yo recuerdo que con 1000 trabajos conseguí ocultar el teléfono, y que me pasaba todas las tardes haciendo llamadas de teléfono para ver cómo estaban los alumnos que no tenían conexión a internet, viendo dudas, pero sobre todo acercándonos a ellos de una manera más humana, interesándonos por su día a día. En mi caso, porque la población a la que doy clase, a la que daba clase en ese momento, está muy diseminada en un valle, y tienen pues mala conexión y demás, entonces era un poco más mantener ese contacto, que a veces es muchísimo más importante que la consecución de contenidos, programaciones y ese tipo de cosas. Claro. Vamos a hablar de tu poesía, porque es cierto que dicen que la pandemia ha servido para que leamos más. No sé si para que se vendan más libros, eso no lo sé. ¿Pero ha sido buena para la poesía desde tu punto de vista? Pues desde mi punto de vista, tanto para la lectura como para la venta, sí y no. Yo soy un relativista nato. Vale, bueno. Pero siempre que nos lo expliques, sí, nosotros lo claro aceptamos. Que sí. Bueno, pues justo el sábado pasado estuve firmando en la Feria del Libro. Sí. Y ¿De Madrid? en la Feria del Libro de Madrid Sí. salieron ya pues noticias preliminares de cómo iba la venta y demás. Y salieron también indicadores del 2020, no del 2021, que se analizará el año que viene, evidentemente. Y las cifras de ventas, curiosamente, sí que se han mantenido durante la pandemia. Han funcionado las librerías con sus servicios electrónicos. En cuanto pudieron, las librerías de barrio volvieron a abrir. Y precisamente esas pequeñas librerías son las primeras que se han abierto a cualquier tipo de acto, cualquier tipo de presentación, como hacemos hoy aquí en estas jornadas literarias. Para mí fue un auténtico revulsivo ver que mi librería de referencia en Bilbao abría y me invitaba con un aforo muy reducido, pero con una sensación de vieja normalidad y de decir, ya casi lo tenemos, ¿no? Yo creo que la exposición a la cultura, poder volver a, si no a llenar la sala, hacerlo al 30%, es un mensaje de tranquilidad de los de verdad. No es todo va a salir bien, sino que todo está saliendo bien, en presente. Y un poco no, porque también es cierto que pues por el trabajo, por los ritmos que ha impuesto la pandemia, el estar siempre conectado, yo creo que ha habido gente que sí que ha leído menos.
pero la gente a la que le ha dado por leer ha leído muchísimo más. Claro. Sí. Los compañeros, bueno, pues al final siempre tiendes a hablar con muchos profesores por la profesión, y algunos dicen, jo, pues es que no he sido capaz de leer nada, y otros te dicen, pues ha sido mi refugio, ¿no? Y entonces por eso digo que es una situación que habrá que analizar con un poco más de perspectiva en el futuro. Fíjate que el otro día un amigo mío me decía, como está la luz, yo apago la tele y me pongo a leer, o sea que eso, por eso viene bien, ¿no? Sí, por supuesto, muchísimo más económico y enriquecedor, ¿por qué no? Claro que sí. Oye, Diego, ¿qué nos vas a contar esta tarde? Porque nos decía María Jesús que tienes un nuevo libro, que supongo que presentarás, de poesía, de algo en particular, de todo en particular. ¿Qué nos cuenta en sus poesías, Diego? Pues Diego cuenta a Diego. Desde mis poemas hablo de una experiencia personal, y no solo mía, sino de mi familia. Mi poesía yo creo que se caracteriza por esa introspección en la historia familiar, desde un punto de vista muy irónico muchas veces, pero no ajena al ritmo, ¿no? Quizá por eso se lo estoy poniendo fácil a la cantante que va a participar esta tarde en las jornadas, porque quizá parece que últimamente la poesía vive un poco ajena al ritmo, es todo más inmediato, más apto o adaptable a las redes sociales, y yo opto por una poesía de corte más tradicional o tradicionalista, y esa es mi oferta para hoy. Pero sobre todo mi oferta, aparte de mi poesía, es mandar ese mensaje de vuelve la cultura, vuelven las presentaciones, y un mensaje de agradecimiento también a la ciudad de Ceuta, a las jornadas, al Instituto de Estudios Ceutíes por darme la oportunidad de ser partícipe de esa vuelta a la vieja normalidad que nos gustaba, claro, no a esta que tenemos ahora. Vienes desde Madrid, ¿no? Vengo desde Bilbao. Yo soy de Madrid, pero actualmente resido en Bilbao, trabajo en Cantabria, de manera que estoy siempre con el coche para arriba y para abajo. Claro. Ahora esto del coche hemos añadido el helicóptero. Y si hubiera una manera más rápida de llegar, creo que vendría muchísimo más a menudo. Claro. Sí. Bueno, ha venido Bilbao-Madrid o Bilbao-Málaga. Bilbao-Málaga, luego el helicóptero. Vamos, eso mejor imposible. Es una experiencia completa. ¿Qué horas? ¿Has salido de Bilbao a qué hora? Salimos a las 8:20, si no recuerdo mal, sí. Y a las 2 estábamos listos, con el coche a la puerta para ir a almorzar, así que la verdad es que muy bien. El viaje ha sido un auténtico gustazo. ¿Qué esperas de la gente que vaya a verte esa tarde? Pues espero que se sientan como en su casa, que al fin y al cabo es lo que tiene que ser una biblioteca, la casa de todos los ciudadanos que dependen de esa biblioteca, y que se sientan en su casa a pesar de que parezca yo el anfitrión o algo así. No, estoy a sus órdenes, me pueden preguntar, me pueden interrumpir. Ese es el mensaje que me gustaría enviar a los asistentes en las jornadas de esta tarde. ¿Tú quieres una charla entre amigos? Yo sí, yo no soy partícipe de esos formatos encorsetados, sino que siempre quiero que sea, quizá por deformación profesional, un diálogo abierto en el que haya preguntas, la gente pueda levantar la mano con total apertura, sin ningún tipo de censura, que nadie mire, que nadie diga. Yo desde el principio pido que se me interrumpa tantas veces cuantas sean necesarias. Como vemos, Diego es una persona muy abierta, pero me gustaría también que me dijeras por qué debemos ir a verlo a Diego, aunque ya lo estamos conociendo aquí. Ya lo estamos conociendo. Es una persona que bueno, en general se le puede preguntar de todo. Sí, en general, el otro día hablaba yo con el equipo del Instituto de Estudios Ceutíes, al que agradezco. Ellos dicen que es su trabajo, pero se vuelcan por encima de eso, y hablábamos muchas veces del perfil de los ponentes. Es verdad que nos reunimos, que lo pensamos. En general, el perfil de los ponentes siempre es así abierto, porque ese es el perfil de la jornada. Nosotros lo que queremos es pasarlo bien, lo que queremos es charlar, y luego hay una cierta idea a veces en los demás que consideran que los poetas son personas tristes, o que un recital poético es algo, a lo mejor no. La poesía puede ser hondísima como la de Diego, y puede ser profunda, y al mismo tiempo la persona en su devenir cotidiano ser como es nuestro invitado,
cercano, llano, con muy buen humor. A mí, la parte de sus versos, que efectivamente son irónicos y son mordaces, me hablan de él mismo y de su persona. Él es crítico y entonces eso da lugar a que nos divirtamos. Luego habrá momentos a lo mejor en que se hace un silencio absoluto y yo a veces lo percibo y está el público muy pendiente porque a lo mejor hay un poema que es especial, a veces es excelso, porque la poesía de Diego, él es licenciado en clásicas, aunque es profesor de lengua, y se le nota, claro, ese conocimiento, ese vocabulario. Pero es que esos momentos sublimes también dan lugar a que luego el público respire o se lleve también el corazón enriquecido. La poesía tiene que enriquecer, tiene que llegar al alma, tiene que hacer compartir el espíritu. Si conseguimos eso esta tarde, y voy a decir una vez más, para mí cada vez es la primera, pues entonces habrá sido un éxito, porque otra cosa que a veces me pasa es que luego me dicen, ¿dónde puedo conseguir los libros? La ventaja de los recitales y de esa conexión es que se lea poesía. Habéis hablado antes de las lecturas. No se lee tanta poesía, que no, Diego, se leen más novelas. Se leen más novelas, sin duda. Yo creo que es el género privilegiado, aunque últimamente el ensayo ha tenido un cierto repunte. Sin duda el género que se lo lleva de calle es la novela, pero gracias a la iniciativa de la editorial La Bella Varsovia y de otras editoriales jóvenes, yo creo que sí que estamos consiguiendo acercarnos a un segmento de la población que es esa gente joven. Yo hablo ya desde la cuarentena, no de la cuarentena por la COVID, sino la cuarentena de los años que ya cumplo, y veo que hay un interés, no sé, mismamente en la Feria del Libro de Madrid, a pesar de que lo normal es que vayan los amigos a saludarte y a que les firmes el libro, vinieron también desconocidos con el libro anotadísimo, y me hizo muchísima ilusión ver que alguien se había molestado en leer con tantísima atención sin tener ninguna relación conmigo, ¿no? Agradezco mucho a esta chica Claudia, y a la que no conocía de nada, cómo tenía el libro perfectamente forrado, lleno de anotaciones, y me emocionó mucho. Entonces yo creo que sí que hay... Creo que tú también tienes anotado ahí algo, ¿no? Sí. ¿Podríamos disfrutar de algo de lo que tengas anotado tú? ¿Y por qué? Sí, cómo no, sí. Venga. Pues ¿Por qué lo has anotado? ¿Por qué has marcado? Pues las marcas son porque cuando me invitan a cualquier tipo de acto, siempre intento acomodar qué voy a hacer al público que voy a tener. Entonces no es igual dar una charla en el contexto de unas jornadas literarias que una charla en un instituto. Entonces, por ejemplo, la última vez que manejé este libro, que es el que llevo a las presentaciones, el público era adulto, y opté por un poema que le dedico a mi abuela, que en gloria esté, que se titula 79, y que con mucho gusto comparto con todos vosotros. Gracias. Cuando era niña pude ir a la escuela, una vez recogida la aceituna, pero no pudo ser por mucho tiempo, porque estaban la tienda, las gallinas, la tabla de lavar y la matanza. Los años que le llevo a la mayor son exactos testigos de la edad, de la preñez de niña que madura al compás del deseo del obrero, que acabó siendo el padre de los 5. Apenas sé leer, mi nieto escribe y le quita importancia a mis elogios, y lo dice de verdad, yo se lo veo. Me dice que el saber se mide solo en trozos de jabón del hecho en casa, en arroz que triplica su tamaño sin pasarse. Mi nieto nació triste y tiene esa tristeza en la mirada tan triste como el galgo de mi padre, y me coge las manos, que son huesos, y me dice que pronto, en pocos días, haremos chocolate y picatostes. Lo dice de verdad y yo me callo, porque los dos sabemos que la palabra siempre se termina gastando por el uso. Este poema hoy va en especial para María Jesús Fuentes, porque fue ella la primera en editar el poema en su revista Mestre de Vandalía. Pues todavía me emociono cuando lo leo y cuando lo dice. Qué bonito, ¿eh? Y me trae esos recuerdos de nuestro Mestre de Vandalía, de cuando te hicimos Vándalo en la revista esta que se edita aquí en Ceuta. Oye, ¿cuándo uno se da cuenta de que deja de ser escritor y se convierte en poeta?
Pues yo lo plantearía más bien al contrario. Si alguna vez me sentiré escritor, porque yo siempre me he sentido poeta. Siempre que he trabajado con algo relacionado en la literatura ha sido o bien escribiendo como autor poemas o bien traduciendo poemas. No me he lanzado nunca a la narrativa ni a otro género, de manera que si tengo que definirme de alguna manera, yo diría que soy poeta. ¿Qué número de libro es el que has editado hace poquito? ¿Cuántos libros tiene? Este es mi segundo libro, aparezco en antologías y demás, pero un libro propio como tal es el segundo libro. Además, su profesión de docente tiene que ver con la literatura, en este caso. Así es, sí. Mi vocación, que ayer hablábamos de vocación en otras jornadas, siempre han sido las letras clásicas. Por razones prácticas terminé enseñando lengua y literatura, pero mi auténtico interés es la poesía antigua, una amiga en común que ya no está con nosotros, mi querida Carmen Jodra, muy amante y muy buena conocedora de la Ilíada. Yo quizá no tanto, pero intento seguir detrás de esos versos alados, esos hexámetros maravillosos. Es que Diego es también traductor, entonces, claro, y además de bastantes lenguas, Diego, yo nunca les digo que son. No. Y entonces él combina, yo siempre digo que para ser un buen traductor, como otros ponentes también que hemos tenido aquí, tiene uno que ser un buen poeta o un buen escritor. Si no, simplemente eres conocedor del idioma, pero para captar los giros, el simbolismo. Y entonces él combina su labor de investigación, su doctorado, la labor docente, con la de poesía. Y además ayer hablábamos que los poetas tienen que sacar un libro cuando les llegue la inspiración. Porque ¿de qué te sirve tener 10 libros si luego solo valen 2? Porque a veces la presión editorial, como has tenido éxito, como le pasó a él con Unción de Enfermos, Unción de Enfermos fue un libro muy revelador, que yo leí antes de conocer a Diego y me encantó. Entonces eso a muchos escritores les hace que tú para el año siguiente tengas que tener otro libro, pero Carlos, tú sabes, y además me consta... Sí, es la obligatoriedad de tener que sacar algo cuando a lo mejor tú en ese momento no estás con la inspiración necesaria para sacar algo. Para sacar un libro redondo. Y has sacado algo redondo, perfecto, en un momento especial, y se tiene que dar otro momento especial, y no tiene por qué ser el año que viene, ¿no, digo? Eso es, y a lo mejor ni siquiera es un producto perfecto, pero es el producto con el que por fin me he sentido cómodo y con el que he querido dar el paso. Entonces, entre un libro y otro, en mi caso, hay 10 años de diferencia, y a mí me parece que no es ni más ni menos que la diferencia que tiene que existir. En mi caso, si otra persona es capaz de dar un buen libro o un libro con el que se siente cómodo un año y otro año y otro año, yo lo admiro, pero no es mi ritmo de trabajo ni quiero que lo sea. Claro. Oye, vienes de la Feria de Madrid, de la Feria del Libro de Madrid. Supongo que no ha sido tan normal como otros años, es una feria dentro de la nueva normalidad. ¿Le ves tu futuro a esta Feria del Libro así, en estas condiciones, o esperas que esto acabe cuanto antes? Pues es que, como decíamos al principio, esta vuelta a la vieja normalidad, aunque sea paulatina, aunque nos tengamos que quedar con esto, es que es mejor que nada. Claro. Y luego, en este mejor que nada, era, no sé, esperanzador ver esa cola de 1 hora y cuarto para entrar en el recinto de la feria. Está controlado el aforo, la feria no sé hasta qué día de septiembre sigue, pero me consta que aún son así las jornadas. 1 hora y cuarto para entrar los fines de semana, que son los días grandes de firmas. Yo creo que dice mucho de las ganas de cultura, y sobre todo de las ganas de normalidad. Y te aseguras del que el que está yendo va porque le gusta la poesía y la escritura, y no a pasear prácticamente. Sí, y quizá también hemos ganado, igual que con la docencia en esa reducción de los grupos y demás, quizá hemos ganado algo que si se pierde tampoco pasa nada, pero esa cercanía que se consigue establecer con un aforo más reducido, yo creo que es enriquecedora en la relación autor-lector. Claro. Autora-lector, lectora, da igual. Esa firma menos fría, no hay prisa. No lo digo desde mi caso, que desde luego pues los lectores que puedo tener pues siempre vienen limitados por el género, ¿no? Pero veías la cola de grandes autores, ¿no? Justo delante firmaba Pepa Bueno y decías, se detiene un montón con cada, claro, porque
ese aforo reducido lo permite. Claro. Pues Diego, mucha suerte para esta tarde. Hay que decir, gracias, María Jesús, antes de que os marchéis, que estas jornadas continúan la semana próxima, ¿no? Exactamente, continúan. Tengo que decir que aquí pone a las 7:30, pero a las 7:30, como decíamos antes, es que llega el autor, que va saludando al público, hasta las 8 menos cuarto, por ahí nos sentamos porque nos gusta saludar personalmente. Entonces ese es un poco el devenir. Y luego la semana que viene, que Diego también la conoce, viene Verónica Aranda. Verónica Aranda es una poeta de gran categoría, muy consolidada, y la verdad es que hace tiempo que yo ya había comentado también en mi sección que queríamos traerla, pero la pandemia nos la había impedido, y ha vivido mucho tiempo en la India, ha residido en Marruecos y conoce muy bien Tánger. Hay un libro suyo que se llama Café Jaffa, que yo creo que si nos lee algo de él nos vamos a sentir mucho los ceutíes a lo mejor identificados. Así que la semana que viene no nos falten tampoco. Vamos hoy, venimos hoy. Por lo pronto hoy, ¿a qué hora? Porque hoy, yo no me ha quedado claro, me estaban hablando por el pianillo. A partir de las 7:30, pero en realidad, exactamente, pero en realidad a las 7:30 es, vamos conociendo al autor, ¿vale? No vaya a pensar gente, qué temprano las han puesto, porque muchas veces las actividades son a lo mejor a las 8, no, hasta las 8 menos cuarto no empezamos a inaugurar estas sextas jornadas literarias. Porque hay que recordar que hasta las 9 podéis estar allí, que es la hora. Sí, y luego además la jornada se caracteriza por algo que a mí me encanta, como luego ya hemos conocido al autor y nos ha desvelado gran parte de su biografía y de su alma. Luego charlamos allí todavía un rato y luego tenemos costumbre, dentro de las circunstancias que nos rodean, de ir a tomarnos algo. Me gusta tanto la primera parte como la segunda. Es que una lleva a la otra, y además es importante también que Diego conozca a la buena gente que hay en Ceuta, porque Ceuta es una ciudad que engancha, ya te lo digo. Bueno, tú vienes de Bilbao, que también engancha. Sí. San Sebastián es una maravilla. Que tengo yo buen gusto por las ciudades. Además, pues la verdad es que Ceuta te engancha notablemente. Te deseamos todo lo mejor. Sí, eso, que nos gusta que ellos luego sean embajadores de Ceuta, que es parte también del espíritu de la jornada. Pues María Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos traernos a Diego, y bueno, que disfrutemos esta noche, ya saben, a partir de las 7:30 en la biblioteca pública conocerán, que ya han conocido parte a Diego. Yo ya me voy hoy con un trocito conocido de Diego. Ha sido un placer tenerlo aquí, tenerte aquí, Diego, que sean muchas más las veces que vengan, que tengan mucha suerte en Muchísimas tu gracias, futuro. Será un placer volver. Siga siendo poeta, siga siendo profesor, siga siendo lo que quieras que sea, que tengan muchísima suerte. Muchísimas gracias. Pues nada, vámonos con María José Guerrero, que ya, bueno, la tenemos de vuelta. A mí me encanta ver a mi Mariajo,